En una pequeña y acogedora cafetería universitaria, Mateo, con su sonrisa cautivadora y un encanto natural, atendía a los clientes. Entre ellos solía estar Nancy Murray, una estudiante de ingeniería, hija de Máximo Murray, el dueño de una grande empresa de construcción. Nancy, con sus lentes de montura gruesa y sus libros de ingeniería siempre en la mano, no se ajustaba a los estándares de belleza convencionales, pero había en ella una pureza y una inteligencia que brillaban. «Sabes, cada día que vienes esta cafetería se vuelve un poco más luminosa», dijo Mateo, dándole el café con una cálida sonrisa. Sonrojada, Nancy respondió tímidamente: «Oh, Mateo, siempre tan amable. Creo que es solo el reflejo de tus ojos». Estos intercambios de amabilidad se hicieron frecuentes, y Mateo, percibiendo la vulnerabilidad y la riqueza de Nancy, decidió intensificar su juego de seducción. Conocía la fortuna de la familia Murray y vio en Nancy la oportunidad de conseguir una vida mejor. Mientras tanto, en la mansión Murray, la familia expresaba sus preocupaciones. «Nancy, este joven parece interesado en algo más que tu corazón», dijo su padre con algo de preocupación. «Pero papá, Mateo es especial. Él ve mi verdadero yo, no solo el dinero», defendió la joven. El corazón de la chica ya estaba perdido ante el encanto de Mateo, y al final, a pesar de las dudas y la desaprobación, su familia finalmente cedió. La boda tuvo lugar en una ceremonia íntima, con la familia de Nancy aceptando a Mateo a regañadientes. Aunque la mirada de Mateo al firmar el acta matrimonial no era la de un hombre apasionado, sino la de alguien que acababa de ganar un gran premio a la lotería. Al principio, el matrimonio de Nancy y Mateo parecía un cuento de hadas. Nancy, siempre con una sonrisa radiante, admiraba a su marido, que le devolvía sus gestos cariñosos. «Mateo, nunca imaginé ser tan feliz», decía ella mientras paseaban por los jardines de la mansión. Pero con el paso de los meses, la ilusión empezó a desvanecerse. Mateo pasaba más tiempo en el club de golf que ayudando en el negocio familiar o estando con su esposa. «Mateo, prometiste que estarías a mi lado en los proyectos de construcción», se quejó la joven mujer, sintiéndose cada vez más sola. «Nancy, ya sabes que los negocios no son lo mío. No te preocupes tanto por eso», respondió Mateo, restando importancia a sus preocupaciones. Cuando llegó su primer aniversario de boda, la desilusión de Nancy estaba en su punto más alto. Sentada en el porche contemplando las estrellas, se susurraba a sí misma: «¿Tanto me he engañado a mí misma?». Entonces, una noticia inesperada lo cambió todo. La joven descubrió que estaba embarazada. «Mateo, vamos a tener un hijo», dijo con una mezcla de alegría y aprensión. Sorprendido, Mateo intentó disimular su desinterés con una sonrisa forzada. «Es estupendo, Nancy. Un heredero del apellido Murray», comentó, más preocupado por las implicaciones financieras que por la paternidad. La relación entre ambos parecía deteriorarse día a día, y la joven se había planteado separarse de su marido, pero con el embarazo prefirió posponer sus planes de divorcio. «Ahora tengo que pensar en nuestro hijo», pensó acariciándose el vientre. Después de unos meses, la llegada de Sebastián fue un momento de pura alegría. «Mateo, nuestro pequeño Sebastián es perfecto», dijo Nancy encantada con su hijo en brazos. Sin embargo, la felicidad fue sustituida brevemente por una sombra devastadora. Durante una consulta posparto rutinario, el médico le dio una noticia estremecedora. «Lo siento, Nancy, pero tienes un cáncer en fase avanzada», le reveló el médico con expresión sombría. La joven madre, conteniendo las lágrimas, solo susurró: «Tengo que ser fuerte por Sebastián». Por desgracia, menos de un año después de dar a luz, Nancy Murray falleció, dejando atrás a un marido indiferente, un hijo recién nacido y una familia devastada por la pérdida. «Ella era la luz de este hogar», dijo Máximo abrazando a su nieto. «Ahora esa luz ha desaparecido». En el amplio salón de los Murray, la familia y Mateo se reunieron para la lectura del testamento de Nancy. Mateo, con un porte confiado, creía firmemente que como marido heredaría una parte importante de la fortuna. El abogado de la familia, el señor Héctor, un hombre de expresión seria y voz firme, comenzó la lectura. Todos prestaron atención, pero fue la reacción de Mateo la que llamó la atención cuando el abogado lo anunció.
Lamentablemente para él, Nancy solo le dejó la casa en la que vivían. El joven interrumpió bruscamente. «Debe tratarse de un error, señor Héctor. Yo soy su marido, no puede dejarme solo eso». El señor Héctor, ajustándose los lentes, continuó imperturbable. El resto de la fortuna de Nancy Murray, incluidas todas las acciones y propiedades, se heredan a su hijo, Sebastián. Mateo actuará como administrador del fondo hasta que Sebastián alcance la mayoría de edad, bajo la estricta supervisión del Consejo de Administración de la empresa y la obligación de rendir cuentas periódicamente. Furioso, Mateo exclamó: «¡Esto es inaceptable! Soy el padre de Sebastián. ¿Por qué tengo que rendir cuentas a alguien?». Máximo Murray, con tono desdeñoso, tomó la palabra. «Nancy sabía lo que hacía, quería proteger el futuro de Sebastián. Tu responsabilidad, Mateo, es garantizar que el legado de nuestra hija permanezca seguro para nuestro nieto». Sintiéndose traicionado y humillado, Mateo salió furioso del despacho, maldiciendo amargamente. La decisión de Nancy dejó en claro que su último deseo era proteger el futuro de su hijo, y al mismo tiempo terminó revelando su desconfianza en las verdaderas intenciones de Mateo. Mientras la familia Murray lloraba la pérdida de Nancy, Mateo comenzó a maquinar cómo podría controlar la fortuna que ahora estaba fuera de su alcance directo. Sentado en su despacho, rodeado de montones de papeles e informes financieros, murmuraba para sí: «Tiene que haber una forma de redirigir estos fondos hacia mí». Un día intentó transferir una suma importante a una de sus cuentas personales, justificándose con que era solo una transferencia administrativa menor mientras preparaba los documentos. Pero el señor Héctor, el abogado de la familia Murray, era un hombre astuto y espabilado, y en una reunión se enfrentó a Mateo con expresión severa. «Señor Mateo, he observado una transferencia inusual que ha intentado hacer. ¿Puede explicármela?», preguntó el señor Héctor. Mateo trató de mantener la compostura. «Era solo para cubrir unos gastos administrativos imprevistos, nada fuera de lo normal». «Todos los gastos deben justificarse y aprobarse. No permitiré ninguna desviación de las instrucciones de Nancy. Esto es en beneficio de Sebastián», replicó el señor Héctor, inamovible. Además de Héctor, Máximo también vigilaba de cerca las acciones de Mateo. Máximo ya había advertido a Mateo antes, diciendo: «Recuerda, Mateo, el legado de Nancy y el futuro de Sebastián son mi prioridad, no tú». Estas constantes vigilancias y amonestaciones dejaron a Mateo frustrado y resentido. Sabía que cualquier paso en falso podía significar perder el control total sobre la fortuna de Sebastián. Con cada intento fallido, la tensión entre Mateo, Héctor y Máximo no hacía más que crecer. Sebastián creció a lo largo de los años bajo la sombra del comportamiento negligente de su padre. Mateo seguía trasnochando, trayendo a casa a distintas mujeres y dejando a Sebastián con frecuencia al cuidado de niñeras. «Papá, ¿por qué nunca estás en casa cuando te necesito?», cuestionó Sebastián ya en su preadolescencia, sintiéndose abandonado. Mateo, siempre evasivo, respondió con desdén: «Sebastián, aún soy joven y necesito vivir mi vida. Aquí en casa tienes todo lo que necesitas». Cuando Sebastián entró en la adolescencia, las tensiones en la casa aumentaron. En una noche especialmente oscura, después de que Mateo volviera a casa con una nueva compañera, Sebastián, ya agotado por la situación, se enfrentó a él. «Solo te preocupas de ti mismo. Nunca quisiste a mamá. Solo querías su dinero», dijo Sebastián enojado. Mateo, sorprendido y enfadado por la acusación, replicó desagradecido: «No tendrías nada si no fuera por mí. Yo te crié». «¿Me criaste? Apenas sabes lo que pasa en mi vida», gritó Sebastián, con la voz temblorosa por la ira. Estas discusiones se hicieron frecuentes. Sebastián veía en Mateo la encarnación del egoísmo y la codicia, mientras que Mateo veía a su hijo como un joven malcriado y desagradecido. La casa, que debería haber sido un hogar, se convirtió en un campo de batalla, con discusiones y acusaciones resonando por las paredes. «No entiendes el sacrificio de ser padre, siempre lo has tenido todo», gritó Mateo en otra acalorada discusión con lágrimas en los ojos. Sebastián replicó: «Prefiero no tener nada a tener un padre como tú, que solo piensa en sí mismo». La relación entre padre e hijo era tensa, marcada por resentimientos y malentendidos. Sebastián anhelaba afecto y comprensión, mientras su padre se perdía en sus propios defectos y deseos. Con el paso del tiempo,
La distancia entre ellos no hizo más que crecer, estableciendo un abismo emocional casi insalvable. El día en que Sebastián cumplió 18 años marcó un importante punto de inflexión en su vida. Con la mayoría de edad legal, asumió el control total de su herencia y asumió un papel activo en los negocios de la familia Murray. En su primera reunión con el Consejo de Administración de la empresa, Sebastián mostró su verdadera determinación. «Estoy aquí para honrar el legado de mi madre y contribuir al crecimiento de esta empresa. Hagámoslo juntos», dijo con confianza. A pesar de su nueva posición e independencia, la relación con su padre seguía siendo tensa y desafiante. En un raro encuentro en la ahora vacía casa de Mateo, el ambiente era frío y distante. «Papá, he decidido darte una paga. Es lo menos que puedo hacer como hijo tuyo», dijo Sebastián, tratando de mantener la voz neutra. Sorprendido por la oferta, Mateo intentó disimular su satisfacción con un leve movimiento de cabeza. «Es muy generoso por tu parte, Sebastián. Sabía que no me defraudarías», replicó tratando de parecer indiferente. «No creas que esto cambia algo entre nosotros. Es solo una obligación filial», replicó Sebastián, dejando claro que la asignación no era un gesto de reconciliación. «Siempre tan duro con el viejo, ¿eh? Pero de acuerdo, aceptaré tu obligación filial», replicó Mateo con una sonrisa irónica. A pesar de la distancia emocional y de los conflictos del pasado, Sebastián se sintió obligado a prestar algún apoyo económico a su padre. Era una decisión compleja que reflejaba más su sentido de la responsabilidad que cualquier vínculo emocional. Mateo, por su parte, veía la asignación como una oportunidad de mantener un cierto nivel de vida. Aunque sabía que el respeto y la admiración de su hijo estaban fuera del alcance, era un paso adelante necesario, una forma de cerrar un capítulo difícil de su vida. Sebastián, a los 20 años, estaba en un acto benéfico organizado por la compañía, cuando sus ojos se cruzaron con los de Rebeca. La chica estaba allí como voluntaria. Su sencillez y su sonrisa sincera contrastaban con el glamour que la rodeaba. Era una joven que había crecido en un orfanato y que ahora era becaria universitaria. Portaba un aura de fuerza y determinación que llamó inmediatamente la atención de Sebastián. «No pareces como los demás aquí», comentó el joven, acercándose con una tímida sonrisa. Sorprendida, Rebeca replicó: «Y no lo soy. Estoy aquí para ayudar, no para socializar, pero tú también pareces diferente». Ese fue el comienzo de una conexión profunda y significativa. Sebastián, acostumbrado al mundo superficial de la riqueza, encontró en Rebeca una rara autenticidad. «Contigo, Rebeca, siento que puedo ser yo mismo, no solamente el heredero de los Murray», confesó en uno de sus encuentros. Con el tiempo, lo que empezó como amistad se convirtió en amor, y así, en contra de todas las expectativas sociales, Sebastián le propuso matrimonio a Rebeca. La boda fue una celebración modesta pero llena de amor y alegría. Poco después, la pareja fue bendecida con la llegada de un hijo, Lucas. El pequeño Lucas se convirtió en la alegría y el centro del mundo de Sebastián y Rebeca. «Es nuestro pequeño milagro», dijo Rebeca sosteniendo a Lucas en brazos. «Tú, Rebeca, has sido la mejor elección que he hecho nunca. Tú y Lucas significan todo para mí», dijo Sebastián, mirando a su familia con inmenso amor. Rebeca, a pesar de formar ahora parte de la familia Murray, mantuvo su independencia y trabajó duro para construir su propia carrera. «No quiero que me definan por la fortuna de tu familia, quiero que me conozcan por mi trabajo», afirmó con determinación. Sebastián admiraba la fortaleza y la ética de trabajo de su esposa, dándose cuenta de lo diferente que era de la gente con la que había crecido. Juntos, construyeron un hogar basado en el amor, el respeto y la auténtica colaboración. Un hogar en el que Lucas crecería conociendo el valor de la familia, el trabajo y el honor. La vida de la joven pareja, llena de amor y esperanza, se vio bruscamente sacudida por una tragedia inesperada. En una noche lluviosa, Sebastián sufrió un grave accidente de coche, dejando tras de sí una familia destrozada. La noticia golpeó a Rebeca como un mazazo devastador. En los días siguientes, en el hogar de Rebeca y Sebastián, que antes estaba lleno de risas, reinaba ahora un silencio sombrío. La joven se encontraba sola, viuda y con un hijo pequeño que criar. En medio del dolor y el luto,
encontró fuerzas en Lucas, el niño que encarnaba el amor que había compartido con Sebastián. «Lucas, bebé, estarás bien, cuidaré de ti, como tu padre habría querido», le dijo, intentando sonreír entre las lágrimas. Por la noche, sola en su habitación, los recuerdos de Sebastián la atormentaban. A pesar del inconmensurable dolor, Rebeca sabía que tenía que ser fuerte por Lucas. En los días siguientes, la mujer empezó a recomponerse, impulsada por su amor por su pequeño hijo y en el recuerdo de su marido. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba decidida a enfrentarse al mundo sola, protegiendo y cuidando a su niño con todas las fuerzas que pudiera reunir. La lectura del testamento de Sebastián Murray trajo consigo un ambiente tenso y cargado. Mateo, vestido con un traje elegante pero con mirada depredadora, estaba presente casi como un buitre esperando su parte de la herencia. En su mente, Mateo ya hasta había contado con una parte importante de los activos de Sebastián. Rebeca, aún envuelta en luto, cogió la mano de Lucas. A ella no le importaba la herencia, su preocupación era el futuro de su hijo. «Pase lo que pase, Lucas, estaremos juntos en esto», le susurró a su hijo. El abogado de la familia, el señor Héctor, con porte solemne, comenzó la lectura. «Dejo la mitad de mi herencia a mi amada esposa Rebeca y la otra mitad a mi hijo Lucas». Mateo, al oír la lectura, sintió que su confianza se derrumbaba y por segunda vez recibió un manotazo. «¿Qué? Esto debe ser un error, ¿y yo qué?», exclamó levantándose bruscamente. «No hay ningún error, señor Mateo. Sebastián fue muy claro en sus instrucciones. No se le dejó nada a usted», respondió el señor Héctor manteniendo su tono firme y profesional. Rebeca, aliviada, sintió que se quitaba un peso de encima. «Sebastián siempre pensó en nosotros, Lucas. Nos dejó seguros», dijo ella, con una lágrima de gratitud corriéndole por la cara. Mateo, agitado y furioso, protestó. «Esto es indignante. Soy su padre. ¿Cómo ha podido dejarme sin nada?». Rebeca, con nuevas fuerzas, se enfrentó a Mateo. Sebastián sabía lo que hacía. Quería proteger a Lucas y asegurar su futuro. Mateo, dándose cuenta de que no podía hacer nada, salió furioso de la habitación, murmurando palabras amargas y juramentos de venganza. Con el testamento de Sebastián, Rebeca sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que aún le quedaban retos por delante, pero ahora tenía la certeza de que Sebastián se había ocupado de ellos hasta el final. Estaba decidida a honrar su memoria, criando a Lucas con amor y asegurándose de que el legado de Sebastián continuara a través de su hijo. Tras la lectura del testamento, la vida de Rebeca empezó a dar un giro inesperado. Mateo, que había quedado fuera de la herencia de Sebastián, empezó a aparecer inesperadamente en casa de Rebeca. Cada visita era anunciada con un suave golpe en la puerta y la sonrisa forzada de Mateo. «Rebeca, he echado de menos a mi nieto, ¿puedo verlo?», preguntaba el hombre tratando de parecer afectuoso. Rebeca, recelosa, respondía con cautela. «Por supuesto, Mateo, pero nunca antes habías mostrado interés por Lucas. ¿Por qué ahora?». Mateo, con una risa incómoda, dijo. «Oh, ya sabes, la muerte de Sebastián me hizo replantearme muchas cosas. Quiero ser un mejor abuelo para Lucas». A pesar de las palabras de Mateo, Rebeca no pudo evitar sentir que había algo más detrás de esas visitas. Recordando cómo había reaccionado Mateo ante el testamento y su histórica negligencia, mantuvo una discreta vigilancia. «Mateo, espero que entiendas que la seguridad y el bienestar de Lucas son mi mayor preocupación», le decía Rebeca, manteniendo a Lucas cerca de ella. Por supuesto, Rebeca, solo quiero pasar un rato con mi nieto», respondía Mateo, aunque a menudo sus ojos vagaban por la casa como si buscara algo. Con cada visita, aumentaban las sospechas de Rebeca. Hablaba a menudo con el abogado de la familia y con amigos íntimos sobre las intenciones de Mateo, porque le parecía extraño que éste no hubiera hecho nada con ellos hasta entonces. Las visitas de Mateo se convirtieron en un punto de tensión e incertidumbre en la vida de la mujer. Sabía que debía estar alerta y proteger a su hijo de cualquier posible manipulación o amenaza que pudiera provenir de su suegro. El recuerdo de Sebastián y su amor por Lucas le dieron fuerzas para enfrentarse a esta nueva adversidad. Una tranquila mañana, mientras Rebeca jugaba con Lucas en el salón, el timbre de la puerta sonó inesperadamente. Al abrir la puerta, se encontró con una escena inquietante. Mateo estaba allí,
pero esta vez acompañado por un grupo de médicos y enfermeras. «Rebeca, querida, no tienes buen aspecto. He estado preocupada por ti desde la muerte de Sebastián», dijo Mateo con una voz que destilaba falsa preocupación. Confundida y alarmada, Rebeca replicó: «¿De qué estás hablando, Mateo? Estoy perfectamente». Mateo, con mirada calculadora, continuó: «No, no lo estás. Me he tomado la libertad de llamar a algunos especialistas y están aquí para ayudarte». Antes de que Rebeca pudiera comprender del todo la situación, los médicos empezaron a acercarse. «Señora Murray, necesitamos que venga con nosotros para una evaluación. Es por su propio bien», dijo uno de los médicos, tratando de sonar amable. Rebeca, al darse cuenta de lo que ocurría, empezó a resistirse. «Esto es absurdo. No voy a ir a ninguna parte, Mateo. ¿Qué pasa contigo?». Mientras las enfermeras la sujetaban, Mateo se acercó y le susurró: «Siempre has sido un obstáculo, Rebeca. Ahora, contigo fuera del camino, puedo ocuparme de la herencia de Lucas y Sebastián». Rebeca gritó, luchando por liberarse: «No te saldrás con la tuya, Mateo. La gente sabrá la verdad». Pero las enfermeras fueron fuertes y pronto la llevaron a una ambulancia que esperaba fuera. Mientras tanto, Mateo se acercó hacia Lucas, que observaba la escena con ojos asustados. «No te preocupes, Lucas, tu abuelo cuidará de ti ahora», dijo, tratando de sonar tranquilizador. Cuando la ambulancia se marchó, el hombre no tardó en difundir la noticia de que Rebeca había decidido hacer un viaje para recuperarse del estrés y el dolor. La mujer, ahora internada involuntariamente, estaba desesperada. Sabía que Mateo estaba manipulando la situación y había obtenido una orden de tutela para hacerse con el control de la fortuna dejada por Sebastián. Necesitaba encontrar la forma de liberarse y proteger a Lucas de las garras de Mateo. Entre las paredes de la clínica psiquiátrica, Rebeca se sentía perdida y desesperanzada. Los días eran largos y solitarios, llenos del eco de sus propias preocupaciones por Lucas y por lo que su suegro pudiera estar haciendo. «¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Quién va a creerme?», pensó mirando por la ventana de su blanca habitación. Fue durante uno de estos días oscuros cuando Rebeca conoció a Carla, una mujer de unos 70 años, de mirada amable y presencia tranquilizadora. Sentadas juntas en el jardín de la clínica, Carla empezó a compartir su propia historia. «Sabes, querida, a mí también me trajeron aquí contra mi voluntad. Mis nietos querían mi herencia y me declararon incapaz», reveló Carla con una voz llena de tristeza, pero también de fuerza. Rebeca, reconociendo las similitudes en sus historias, respondió: «Eso es exactamente lo que me pasó a mí. Mi suegro quiere controlar la herencia de mi marido. Me siento tan impotente». Fue entonces cuando Carla mencionó a Graciela, una enfermera joven y comprensiva que trabajaba en la clínica. «Graciela sabe que no estamos aquí por razones legales. Ha sido una amiga y una aliada», dijo Carla. Rebeca sintió un destello de esperanza. «¿Crees que podría ayudarnos? Necesito volver con mi hijo», dijo con urgencia en su voz. Carla asintió. «Hablaré con ella. Graciela es valiente. Tal vez encuentre la forma de hacer llegar nuestra historia al mundo exterior». En los días siguientes, Graciela empezó a pasar más tiempo con Rebeca y Carla, escuchando atentamente sus relatos y planeando cómo podía ayudar. «Sé que es arriesgado, pero no puedo ignorar lo que está pasando aquí. Haré lo que pueda para ayudarlas», prometió Graciela. Una tarde tranquila en la clínica, mientras Rebeca y Carla compartían una taza de té en el jardín, Carla planteó una idea que podría cambiar el destino de ambas. «Rebeca, he estado pensando que podrías escribir una carta», empezó Carla, con voz baja pero firme. «¿Una carta a quién?», preguntó Rebeca, curiosa. «A Máximo Murray, el patriarca de tu familia. Explícale todo lo que ha pasado y de cómo Mateo te puso aquí», le explicó Carla. «Pero es un hombre muy rico y anciano ahora. No quería molestarlo». «Rebeca, yo nunca lo intenté porque toda mi familia estaba en mi contra, pero Máximo es diferente. Tiene el poder y la influencia para enfrentarse a lo que está pasando aquí y, lo que es más importante, quiere a su nieto y a su bisnieto». Rebeca meditó la idea, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. «¿Crees que Graciela aceptaría entregar la carta?», Carla asintió. Inspirada por la idea, Rebeca pasó la noche siguiente escribiendo la carta, volcando en ella su corazón y la verdad sobre lo que había hecho Mateo. Escribió sobre su amor por Sebastián,
su compromiso con Lucas, y cómo Mateo la había manipulado y comprometido injustamente con la clínica. A la mañana siguiente, con la carta cuidadosamente doblada en sus manos, Rebeca se acercó a Graciela. Le explicó su plan, y Graciela estaba decidida en ayudarla. Juró en hacer todo lo posible en encontrar a Máximo Murray. Y así, Graciela, con la carta que Rebeca había escrito con tanta desesperación y esperanza, se dirigió hacia la mansión Murray, con el corazón latiéndole con fuerza por la gravedad de la tarea. Sabía que lo que estaba haciendo era arriesgado, pero la injusticia que Rebeca estaba sufriendo era algo que no podía ignorar. Al llegar a la imponente mansión, Graciela fue recibida por la ama de llaves que había servido fielmente a la familia Murray durante muchos años. ¿Puedo ayudarla?, preguntó la empleada con una mirada curiosa. Graciela, intentando mantener la compostura, y respondió: «Necesito hablar con el señor Máximo Murray. Es urgente y concierne a la seguridad de su familia». Abigail, percibiendo la seriedad en el tono de Graciela, tomó la carta. «Veré lo que puedo hacer. El señor Murray confía en mí. Si es algo importante, él lo sabrá», dijo la empleada mientras leía el interior de la carta. Su expresión pasó de la sorpresa a la preocupación. «Dios mío, esto es terrible. Mateo siempre ha sido un hombre de carácter cuestionable, pero esto es demasiado», murmuró. Sin perder tiempo, la ama de llaves llevó la carta a Máximo Murray. Máximo, un hombre mayor, pero aún con una presencia imponente, tomó la carta con manos temblorosas mientras leía. Su expresión se oscurecía a cada momento que pasaba. «Este monstruo ha ido demasiado lejos», dijo, con la voz llena de ira y repugnancia. «¿Qué va a hacer, señor Murray?», preguntó la mujer preocupada. «Me ocuparé de esto personalmente. Rebeca y Lucas son mi familia. Mateo pagará por cada gota de sufrimiento que ha causado», declaró Máximo con determinación. Con la carta de Rebeca en la mano, Máximo Murray era ahora consciente de la verdadera naturaleza de las acciones de Mateo y estaba decidido a tomar las medidas necesarias para proteger a su familia. Era el comienzo de un giro que podría hacer justicia a Rebeca y garantizar la seguridad de Lucas. En la clínica psiquiátrica el día empezó como cualquier otro, pero pronto se vio alterado por un giro inesperado de los acontecimientos. Rebeca, sentada en su habitación, miraba distraídamente por la ventana cuando vio acercarse varios coches de policía con las sirenas a todo volumen. Confundida y sorprendida, se levantó intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Al poco rato, los agentes de policía empezaron a recorrer los pasillos de la clínica, acompañados por Máximo Murray, que mostraba una expresión de determinación y autoridad. «Vamos a poner fin a esta farsa ahora mismo», declaró el hombre a los agentes. Rebeca, al ver a el abuelo de su marido, sintió una oleada de alivio y esperanza. «Señor Murray», exclamó acercándose a él. «Rebeca, ahora estás a salvo. Vamos a sacarte de aquí», dijo Máximo, ofreciéndole una mirada tranquilizadora. A medida que la policía avanzaba por la clínica, todos los implicados en la trama corrupta empezaron a ser detenidos. Mateo también fue detenido. Cuando se enteró de que la policía había descubierto la clínica, intentó huir del país con su nieto, pero antes de llegar al aeropuerto, la policía lo alcanzó. «Esta vez no te escaparás, Mateo. Pagarás por todo lo que has hecho», dijo uno de los agentes esposándole. Mateo, derrotado, se limitó a negar con la cabeza, incapaz de enfrentarse a la mirada de disgusto de Máximo Murray. Con la clínica ahora expuesta como un centro de corrupción y falsos internamientos, Rebeca fue finalmente liberada. El momento que tanto había deseado llegó cuando se reencontró con Lucas. Al verlo correr hacia ella, se arrodilló y lo abrazó con todas sus fuerzas, con lágrimas de alegría y alivio cayendo por su rostro. «Lucas, mi amor, mamá está aquí. Te he echado tanto de menos», dijo la mujer abrazando a su hijo con fuerza. «Yo también, mami. Sabía que volverías», exclamó Lucas abrazándola con la inocencia y el amor de un niño. Rebeca, mirando a Máximo, expresó su gratitud. «Señor Murray, no sé cómo agradecérselo. Nos ha salvado a Lucas y a mí». El anciano señor, con una cálida sonrisa, respondió: «Eres parte de nuestra familia, Rebeca. Hice lo que cualquier padre haría». Con la justicia finalmente servida y la verdad revelada, Rebeca y Lucas pudieron comenzar un nuevo capítulo en sus vidas libres de las sombras del pasado.
Máximo Murray, tras haber protegido a su familia, miró al futuro con esperanza, sabiendo que ahora se honraba la memoria de su hija y su nieto. Y así, en medio de dificultades y pruebas, la fuerza del amor y la justicia prevalecieron, trayendo un nuevo amanecer para Rebeca y Lucas, lleno de esperanza y nuevas posibilidades. Si te gustó la historia de hoy, seguramente el próximo video que aparecerá en tu pantalla te conmoverá a ti también. No olvides suscribirte al canal, danos un me gusta y activa la campana de notificaciones para no perderte nada de nuestros próximos videos. Un abrazo enorme y nos vemos en la próxima historia.